Demonio. Boludo, la triple kick casi más que se manda ahí Shaady era. Está loco, Shaady. En esta partida al principio estaba muy bien. Después lo vi medio perdido. Hey, hola a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos a una transmisión del día domingo. ¿Cómo están, chicos? Son las 5 de la tarde. Esta es una iniciativa que la estuve pensando mucho de hace como 2 semanas desde que se anunciaron los torneos de Halo. Y que, bueno, por ahí mucha gente le va a gustar y me parece que va a sumar mucho a la comunidad. Gracias por esos 24 meses más. Te vas a Trovo. Te lo pido, por favor. Decime que no te vas a Trovo. No me voy a Trovo, tranqui. No tengo ninguna asociación con ninguna plataforma, pero me gusta mucho mi comunidad y todo en Twitch. No, tranqui. 2 años, amigos. Sí, una banda. Hype ahí en el chat. Hype para vos, Max. Te lo mando ahí. Muchísimas gracias, en serio. Se aprecia una banda. Me puse nuevos rumbos del stream y ahora van a ver por qué. No me estoy yendo de plataforma. No estoy armando un equipo para Halo Infinite. O sea, sí, por ahí sí a futuro. Pero quiero que vean el video. Ya lo mandé ahí en el Discord, ¿ok? Me gustaría, si pueden ir a verlo, les voy a comentar acá. Bueno, voy a resumir lo que indica el video ese. Estuve pensando mucho últimamente. Y ustedes saben, yo le tengo mucho amor y mucha pasión a Halo. Lo vengo diciendo, lo saben, me conocen desde hincho las bolas con Halo. Me encanta, especteo partidas. Estoy constantemente hablando con la comunidad, participando todo, por lo menos, y me siento como que estoy solo en la mía, solo en esto, ¿viste? O sea, en el sentido ese. Latinoamérica Sur somos muy pocos. Lo que se me ocurrió, primero que nada, esta idea por ahí me vino a la cabeza desde que armamos un Discord de Halo. En el video ese lo que anuncio es que de ahora en más, cuando pueda, voy a estar haciendo co-stream de los torneos oficiales de Halo en inglés, y lo voy a hacer básicamente en español. Como que básicamente yo quiero promover el juego y yo lo miro off stream al torneo. Entonces estaría bueno que si hay gente que le interesa cómo mejorar, el mejor rendimiento lo tienen en Norteamérica. Entonces tenemos que ver, o yo tengo que ver y analizar, y lo hago off stream. O sea, literalmente a esta hora yo me pongo a ver el torneo hasta las 9 de la noche, termina el torneo y me pongo a streamear por ahí después más tarde. Entonces me saca todo el fin de semana por ahí. Entonces lo puedo compartir con ustedes y podemos verlo en conjunto porque está permitido el co-stream, no hay ningún problema, y no veo que mucha gente lo haga en español. Entonces incentivo a que, bueno, veamos en conjunto en stream cómo son los partidos de el mejor rendimiento. Ahora se está jugando la final de Europa en mejor de 5. Si alguien no entiende y eso me pregunta y hablamos y tratamos. Hay jugadores y muy pocos jugadores que conozco de Europa, por ejemplo. Para todo el público de Halo Latam que no tiene contenido para ver esto, es un golazo. Sí, además me sirve, ¿saben qué? Que a veces tenía ganas de hacer como, bueno, armo reacciones de mejores partidos de las competencias, explicado en español, y subirlo a mi canal secundario. 5 horas, si pasa algo épico en 10 minutos, ¿viste? Y van a comerse esas 5 horas conmigo ahora. No, mentira. Pero no sé si tanto, pero bueno. Ahora, bueno, si puedes cambiar el título. No sé si ponerlo como co-stream o viewing party. Pero básicamente lo que voy a hacer, viendo el EU HCS Open Qualifier 2, si podés. Max, te lo voy a pasar ahí en el chat. Ok, ¿qué te parece? Es mondana. Vamos a tirar un let's go. Ahí va. Espera que le voy a poner máximo. Así ustedes también lo ven en buena calidad. Porque de paso a veces estoy moderando también, o sea, es un win-win. If you are at NURIX, because you were down in that fight, particularly close range against the heat wave. So good display out of him, but 10 kills to 4. And Cartel, they're already heating up, and that's not what you want to see. Get the heat wave, get the dynamo grenades, use everything that can give you an advantage in the fights. There is so much utility on the map that can just push you over that edge and give you that. Ahí está, de ese Halo. Ah, gracias por poner los comandos, Max. Se aprecia un montón. No me lo había pensado, no te lo dije, señor. Lo hiciste al toque. Ah, de paso, la categoría tiene que estar en Halo Infinite. By the way. Creo que se cambió, ¿eh? No, no se cambió. Lo copio yo. No te preocupes, Max. Lo copio yo.
Title, porque anda medio mal el comando, lo copio de lo que vos escribiste. Listo. Bueno, acá de los teams, de los pocos que conozco llegaron a la final, es Snipedrone. Literal. Igual vamos a poner viendo. How has he managed to spot him out? My old eyes are definitely not seeing that. Gotta go to Specsavers if you want to see those sorts of things. A little bit of pixel, a shimmer in the wind. He might. Ahí está, voy a poner el título bien también. What a kill that could be in turning the tide, but unfortunately. Así que bueno, me voy a quedar acá. Mientras tanto puedo jugar y eso, o sea, puedo buscar partidas entre medio de las partidas y eso no hay ningún problema. Okay. Literal, los players de acá conozco solamente Snipedrone, o sea, no conozco muchos players de Europa. De los que podrían haber quedado jugaban muy bien, Navi, pero creo que, no me acuerdo, creo que en Winners. Ahora voy a ver bien las stats en Faceips de cómo viene el bracket, pero creo que perdieron. Al ser que estamos en la gran final, básicamente. Game 2, very much tipping over. The pendulum is swinging towards Cartel, but what can OEX do to answer back here? CchiK has been hitting some big shots. NURIX is taking down Shaady. Could this be the start? Me metió una doble kill, me la perdí. Perdón, estoy preparando todo el stream porque es la primera vez que hago algo así, chat. Se lo farmean a Snipedrone. Mira, ya están quedando estáticos a ver quién comete un error, quién se manda. Se mandaron de a dos ahí. Snipedrone trata de ayudarlo. Termina siendo eliminado. Cada vez que ponen la cámara a alguien lo matan, man. Lo importante ahí que agarre el thruster, ¿no? Agarró Camo también, OEX. Esto es importante. Es importante porque van perdiendo con 27 kills. La segunda kill con el Heatwave. Lo farmearon. Igual mirá cómo levantó acá TchiK el Heatwave. But that grenade spins up, hits him in the visor, takes him down before he can get anything else on the scoreboard for his team. But they're starting to show signs of life now, down to within 5 kills. This deficit cut in half. Nuevamente el MVP es Shaady, que pone un poquito a Shaady a ver qué onda, qué es lo que juega. Ya están todos de un lado, ¿vieron? Del lado izquierdo, digamos. Tengo que aprenderme ya los callouts igual, triple Sica. No, está re seguro. Se mandó en un front ahí como si nada. Che, pasan de cam y mueren, man. No quiero ver la play. CchiK, the last man alive now for OEX. Momentum has shifted back the other way once more. Pendulum swings back towards Cartel's court. They're ahead by 10 again. They only need 9 kills. Le faltó el melee ahí. 6 isn't though. Importantly, game 2 could very well be. Legend se mantuvo con vida. Dan 45 kills a 33. Tienen bastante ventaja. De momento Cartel tiene mucha ventaja. Si gana este game y el otro, ya se aseguran. Corriendo one shot por el mapa. Ok, ahora está un poquito más estático todo. Buena, 2 tiros melee. Buena. 3 tiros lo ayudaron igual a sus compañeros. Doble kill. Final, listo. Shaady 15 kills. Mirá, Shaady 6.3 de KDA. Snipedrone juega mucho, Snipedrone es un veterano, man. Posta que muchos players que están viendo ahora, que son, por ahí están de la vieja escuela de Halo, pero o son nuevos que vinieron de otros shooters. Igualmente, la verdad que desconozco la historia de la mayoría, porque conozco más la historia de los jugadores de NA que de Europa. O sea, soy más espectador por ahí de NA. Voy a ser honesto. 4 kills split todos.
most damage received for Shaady. 15 kills. Dio más daños. Y That man clocked in and went to work in game 2. He did, and I don't think he's clocked out just yet because he says, hey, we've still got a game 3 to work with. We don't want to allow OEX to even have a sniff at this series. We need to make sure we get it done, and now let's do it in a dominant fashion. We heard how Doble kill de NURIX. were that the bracket was slightly wrong earlier. A game was put against them. They said, hey, we haven't lost. How dare you suggest that? Esta play fue muy buena. Lástima que se lo farmearon acá con cosas. Le cayó una granada. Right? Like an angry bear, you prod them with a stick and then they're going to come at you and they're going to hit you hard. La partida se terminó muy rápido, güey. Empezamos viéndola creo que con 10 kills o algo así. Muy rápido. There's confirmation. Game 1, 2-0 on Bizarre CTF gone towards Cartel. Against their regular scheduled programming, 50-37, the Slayer went over towards Cartel, and now Oddball recharged. Chicos, meto ahí la predicción de 2 minutos ahora. Yo sé que la partida que es mejor de 5, Gana esta Cartel y ya está. OEX a su casa. Bueno, Shaady quedó one shot ahí, terminó eliminado. Hay 2 muertos del equipo de OEX. Vamos a decirle OEX, que OEX, que Yankee. Assert their dominance with the early frags, taking advantage of the players that they've still got up. They've got numbers, and they're looking to try and grab that ball. But unfortunately, it has moved to a pretty... 2 muertos de vuelta. Cartel está perdiendo, ¿no? Just a slay-off, really. And the Igual... frag may just tell the story here of who's going to pick up that ball first. Clay agarró la bola todavía. Es oddball la modalidad. Mataron 2. Hay uno vivo, el otro lado. Dale. No, nadie se mandó, man. Respawnearon justo, me parece. Bueno, ahí está, volvió a batería. Si quieren apostar, arriba del chat está la poll de este partido. A ver si llega la bola. Bien, ¿a dónde la está llevando? ¿La está llevando para C? La está llevando para C. It's elevator music. What do you want from me? It has to listen, right? We don't want to be getting NDA takedown here. What do you want from me here? Ahí está, no pusieron puntitos para la predicción. Pónganle puntito para adivinar por lo menos. Póngale onda. Quedan menos de 1 minuto. Ojo. Bueno, reseteó la bola bien. Le tiene algunos puntos ahí. Ya OEX, por lo menos 29. Son 2 rondas a 100 puntos. Mira, se la lleva. ¿Qué hizo? Ah, la agarró la bola con el gancho. Agarró la bola con el gancho, man, creo, ¿no? Sí, tiene el gancho el Fragxr. Esto es interesante de ver. Hagan clip de eso. O sea, literal agarró la bola. F puntuaciones. F puntuaciones. Nadie puso puntitos. Nice. Bueno, vamos a ver. Igualmente esto no es lo interesante. Por la espalda. Está con camo. Doble kill. ¿Llega triple? No. Ah, casi llega un triple este. Igual no llega por el tiempo. Man, Shaady está farmeando todo. Está en su casa. Más probable. Tengo que ver cómo es eso para comentarlo después. Me olvido siempre. Mira ahí para atrás, ahí, mientras está puntuando Snipedrone. Le dejó one shot. Igual le pegó 2 tiros melee. Veo que no pasa solamente acá eso de pegas 2 tiros melee y no lo mata. Are actually going to be joining him. So he was the distraction, and then the rest of OEX came hurtling towards Cartel. It worked out pretty well. Está haciendo puntos OEX. Shaady se farmea otro. Deja one shot, lo termina de matar. Si se ve un poquito de... como que no le pegó el head, es porque en el modo espectador no es exacto y preciso, pero el chabón le pegó el head. Digo porque le pegó 3 tiros body y un tiro a la cabeza y no lo terminó, porque es básico. Yeah. Lo dejó one shot ahí, a ver si lo puede terminar. Legend se escondió muy bien, está atrás de esa como ventana. La bola no la puede agarrar, están todos vivos todavía. Cayeron 2 nada más de OEX. Then of course people are going to be expecting you to be jumping out, but vamos a ver un poquito de Snipedrone. felt like the shock rifle could really make a difference here in this game.
Oddball then, down towards pipes. Nobody really positioned to get their hands on it. Grapple in the hands. Ah, Shaady tiene el grapple. Tiene el gancho. Do it once again. Can he clamber? Yes, he can. Gets the melee. Doble melee trade. For some reason, and somehow he's managed to get that trade when he really Están todos tradeando. Chat, es todo piña el juego, ¿vieron? Mucha gente dice, me cuesta mucho matar a alguien con el arma. Terminen. Ven las partidas, la mitad son piñas, básicamente. Todo melee. But Cartel are relentless. They're not just sitting in pipes, by the way, like many normal teams would just go for. Opa. They are pushing out. They're looking to slay OEX. They're trying to kill them off spawn. Les explico un poquitito por si no entienden el modo espectador. ¿Vieron que hay una especie de flechita ahora en TchiK del lado azul arriba? Ese es el que estamos viendo. Obviamente acá lo indica, ¿no? OEX TchiK. Este es el equipo azul que va con... Del equipo Cobra que va con 23 puntos, 78 puntos para el equipo de Cartel, que es el equipo rojo, ¿no? Caen dos de Cartel. Ahora deberían agarrar la bola a alguien o por lo menos llevar un tercero. Sica está muriendo 11 veces, dicen. You normally see players when they have so little deaths or so little kills, okay, maybe they have the ball, but not this time. But now we're going to see 3 members down momentarily for OEX, and all the things, all the ingredients are just, again, pushing towards Cartel, and they only need 15 more seconds, Dan, to secure this game 3. Bueno, ya creo que ganan el... Cartel ya está ganando, ¿eh? Le quedan 10 segundos. Uy, casi. Mataron al ball carrier, ¿eh? 98 quedaron. Ahí no va. Se están medio desesperando para tratar de que no junten puntos igual, ¿eh? Si matan muchos... Mataron 2 de Cartel. Buena nade, muy buena nade. Double kill, listo. Ahora tiene que agarrar la bola. Tiene que agarrar la bola y juntar puntos. No, mano, estaba solo. Sica va ahí, que no mata uno, Sica, lo mataron, bien. Lo están carreando duro a Sica. Mate sin marmadela. Qué rico. Yo estoy con matecito nomás. Tengo una media luna para más tarde. Tráiganse algo para acompañar el stream. Pongan punto la prediction para la próxima. Cortá la prediction, por ahí que se cancela o algo. Si pueden, mods. Nobody got hands on the ball right now. It has dropped down towards bottom batteries. That's in a perilous position for anybody who wants to put their hands on it. Snipedrone in a very awkward fight here, looking up towards NURIX. NURIX thinking the better of it and deciding, okay, there's no point in getting this kill. It's a bit pointless for now. Opa. He's going to put his hands on the ball. Todo trade. Murieron todos de Cartel, man. Se le van a dar vueltas si siguen juntando puntos acá los de OEX. 63 puntos. Van a rotar para C porque respawnaron en C. Está haciendo muy bien esto. Esto es lo que hay que hacer. Estás en B, es el mejor lugar. Pero si todos respawnean en C, hay que rotar para C. Ahora no saben que están viniendo por atrás del lado de C, ¿no? Tecito, qué rico. Agarraron la bola, tenían 2 segundos. Listo. Bueno, Cartel, si gana una ronda más, listo. Se lleva básicamente este domingo, ¿no? ¿Cuál es el Open? Tiene el camo acá, Snipedrone. Peligroso Snipedrone. No, doble kill. Con la ayuda del Legend. Lo mató Legend. Sí, todavía con camo merodeando. Ahí, bottom mid. No sé si hubiera empezado esa pelea, pero bueno, pega. Si tiene una seguridad de Snipedrone, lo calearon ahora. A melee, disparo, ¿no? Está re tranquilo este pibe. Has SLG overplayed? What was his line of thinking there? Do you think I need to eliminate this camo player? Sometimes you just got to eliminate a Snipedrone, I think, but it hasn't worked out indeed. But still, no seconds scored on either side right now. Still all to play for then. Game's shaking out. Both teams just trying to feel one another out, trying to get some rhythm.
Slays back and forth. It's a little bit scrappy at the moment. Ahí cambió, miren, creo que venía con el repulsor y cambió por el gancho. Lo importante que es el gancho para este modo de juego. La de la bola, la verdad que nunca la apliqué. O sea, la de tirar el gancho a la bola y traértela desde turbina. Va a lurcar en amarillo. Está juntando puntos. Está solo este pibe. Ay, tradearon. Se unió un jugador de una cuenta de DreamHack. Debe ser el espectador o algo así, ¿no? Bien arriba dice DreamHack 45516. ¡Vaca, tiene una muerte! Ah, porque se desconectó. Yo dije, man, se lo farmearon y juntaron puntos. Igualmente no juntás puntos porque no es Slayer, ¿no? Es Oddball. Pero se conectó un espectador o algo así raro. Ahí tiene Camo, bien, bien, buena. OX. Pasan la cámara a Fragxr. Lo dejaron one shot de Legend. Lo sigue a Shaady. Qué difícil que es terminar de matar el Camo. Tipo, no tenés aim assist cuando le disparás al Camo. Entonces, parece fácil decir, che, termina el Camo y no. El tipo aim assist con el mando se te apaga. No, termina de matar. Get OEX back on level pegging with Cartel in terms of score. Still 3 minutes remaining, still plenty of time to work with. No sé si hay alguien jugando con teclado y mouse acá, por ejemplo. Aunque hay mucha gente jugando en PC con mando. In the previous games they've played against OEX. But one thing OEX have done better is not allowing Cartel to get that solid setup. They've always got them at least one down when that ball has been grabbed, and some fantastic grenades there to again not allow that ball to get into one of the dangerous areas. Che, gracias por el retweet ahí, Most Wanted. También a Kiringa. Se aprecia un montón. ¿Cómo están, chicos? Bueno, están juntando puntos Cartel. Definitivamente creo que va a ganar Cartel, ¿eh? La explotaron por la espalda una granada. La explotaron por la espalda, man. And then you can focus on the objective at the same time as a big grenade coming out there to take out TchiK. For Cartel, I mean, they'll be looking at this time, they'll be looking at this 2 minutes and say, hey, look, one more setup here, and we could probably just play Slayer from that point and lock OEX out of this game. Lo está siguiendo a SLG, S31. Parece que se armaron la cuenta para el torneo, básicamente, algunos. Andás a ver la cuenta oficial de este pibe. A ver, R Sica no levanta. Siguen muriendo. Igualmente está negativo por una kill, pero. El que está haciendo mucho objetivo es Legend. Wow, doble kill encima. Está jugando Legend, La final está. La quiere llevar a su casa. Se quiere quedar seguro, La dejan ahí. Bien, yendo a Pipes. Mantenido objetivo. Uno está por el lado de C. Otro debería estar al lado de Turbina, creo, corriendo. El Turbina acaba de caer, así que están pushando Turbina. Él debería empezar a rotar para C ahí, el de la bola, pero bajó para disparar, para que no lo pushen. Bien, está rotando para C. Bien, Legend. Le tiró la bola. No, complicadísimo. Si pegaba un headshot a los dos, se lo llevaba, pero es complicadísimo a veces pegar con esa arma de noscope. Gets support around him. Snipedrone, though, does manage to trade that out, and that could be big enough just to stop any amount of time being hit on the board. Agarró la líder y lo farmearon. Ese lugar para mantenerte con vida es muy difícil, donde está la líder ahí. Como que tenés más espacio para cubrirte ahí con la columna esta de control. Bueno, está juntando puntos ahí, Cartel. No está mal. Lanzó la bola porque le venían para atrás, cosa de que no lleguen rápido. Buena nade igual, buena predicción, pero no terminó de matar.
And he hopes they had a todo significant more time perfect. on the board. And they're doing just what you said, Dan. 4 shots. The Sica se despertó recién. perfect shots all connect from Sica. Lovely stuff from him. Shaady, though. Agarra camo. Ah, quiero ver si se lo... Lo tiene Shaady. Lo farmearon. Ay, Dios. Shaady no está pudiendo hacer mucho, no lo están dejando. Él, por lo menos lo que vimos en la anterior partida, pegaba. This is what you've got to do as much as possible now if you're Cartel. You've only got 33 seconds left and you have a 30-second lead. And yes, okay, the timer will pause every time, but you can literally just defend this ball at this point. Play Slayer, keep OEX on the spawn. They don't need to touch the ball right now, but they are going to play that way. They are instead saying, hey, look, let's maybe just move this ball slightly. And look, they're not touching the ball. Finally, we're seeing someone play this way. This is what I've wanted. They only need to defend the ball for 13 seconds. OEX have 1 push left in them. Cartel don't need the ball. They just need to stop you touching it. We're down to within 5 seconds. No members seem to be close enough. SLG is trying to make a fist of it to get close to that ball. He's not going to be able to. Cartel are going to be your grand champions. Ya está, ganaron. EU Open Cup 2. What a performance from them. So happy that someone's finally done it. I've been saying time and time again. Igual de una, Taquito lo sacaron. No hubo una gran diferencia. Le empezaron a pelear un poquito recién el objetivo. No, tiraron GG's. Yo tengo un GG's para ambos de equipo, porque después termino siendo... Tash, no sos neutral, tipo, sos fanático de tal equipo que tal cosa. No, tengo jugadores que me gustan de cada equipo inclusive. A veces de equipos underdog me gusta alguno que otro jugador y digo, man, este pibe es Messi. Si tuviera otros players que lo acompañaran, sería una locura. Ahí está la cuenta de DreamHack que le dije que se conectó en un momento. No sé qué pasó. 0% de ratio. DreamHack, ¿qué pasó ahí? Alto daño metió Shaady. Snipedrone juega muy bien. Alto daño, Ahora acá las plays. No, Snipedrone estaba loco. Estaba loco. Demonio. Boludo, la triple kick hace más que se manda ahí. Shaady era. Está loco, Shaady. En esta partida al principio estaba muy bien. Después lo vi medio perdido. Esta granada, esa nade placement que colocó ahí NURIX. Muy buena. El Nitro que estaba con camo acá. Amigo, daba vuelta por todo el mapa, tranquilo. Mele. Disparo. En la suya. Buena, termina farmeando ahí. 2 disparos melee. No hay que hacer otra cosa. Tipo, él se regaló solo. La tiene re clara Snipedrone. Mirá, trade. Tradeaba todo. Hacía daño, mataba y tradeaba. O sea, 14-8 iba en esa parte, ¿ven? Si quieren ver los resultados, lo voy a dejar. Mejor de 5 ganó Cartel. Directamente son los campeones del día de hoy. Felicidades, GG's ahí en el chat.